nosotros, en los inconversos, en lo que Él puede hacer y está destinado a hacer y fue enviado para hacer en nuestras vidas. Y la razón de estas reflexiones es para que usted y yo nos preparemos, lo tengamos en cuenta, estemos claros en lo que Él es y lo que Él vino a hacer en la tierra. Entonces, por eso vamos a continuar reflexionando en la palabra acerca del Espíritu Santo de Dios. Vimos la semana pasada que Él es el que levanta bandera cuando el enemigo viene como río. El Espíritu de Dios levanta bandera. Y yo quiero que eso lo tengamos muy claro. Yo voy a volver a leer este texto, no lo voy a leer todo, pero, Rosa María, pero no cierre del todo, por favor. El texto de Isaías capítulo 59, que lo leímos todo y vimos la iniquidad, la injusticia, la maldad, todo lo que estaba sucediendo, y que Yahweh miró a ver si había alguien que se pusiera a favor, que le doliera las circunstancias y las situaciones y el pecado y el derramamiento de sangre inocente, etcétera, etcétera, pero que no encontró, y dice que él se maravilló, o sea, se asombró, se aterró de ver, pero ¿cómo se tolera tantas cosas y no pasa nada, la gente no hace nada? Entonces vamos a continuar en el versículo 15, dice, y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión, y lo vio Yahweh, y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. Y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese, y lo salvó su brazo, y le afirmó su misma justicia, pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura, y se cubrió de celo como de manto, como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos, y dar el pago a sus adversarios. El pago dará a los de la costa, y temerán desde el occidente el nombre de Yahweh, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río. Escuche esto, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Yahweh levantará bandera contra él. Y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieron de la iniquidad en Jacob, dice Yahweh. Esto para recordar, amados, que es el Espíritu Santo el que cuando el enemigo viene como río contra nosotros, si nosotros estamos en esa relación, en esa comunión, en esa intimidad, andamos en el Espíritu, como dice el apóstol, y no satisfacemos los deseos de la carne, el Espíritu Santo levanta bandera contra nuestros enemigos. Y dice, y este será mi pacto con ellos, dijo Yahweh, el Espíritu mío que está sobre mí, y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Yahweh, desde ahora y para siempre. Vimos también la semana pasada que el profeta Zacarías dijo que no es con espada, que no es con fuerza, que no es con inteligencia humana, que no es con habilidades del hombre, sino con su espíritu. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Yahweh de los ejércitos. Amén. Entonces, con esto que he traído como recordatorio, vamos a empezar el tema de esta mañana, la reflexión de esta mañana. El Espíritu Santo es el consolador.
¿Qué es para usted un consolador? Gloria a Dios. El hermano Marco dice un compañero fiel, constante, uno que consuela, uno que está allí en medio de la aflicción, uno que nos levanta, uno que nos fortalece, uno que nos ayuda, uno que si resbalamos está allí para darnos la mano. Entonces, vamos a Juan capítulo 14 y versículo 15 al 17. Y mire esta palabra tan espectacular de nuestro Rey, Yeshua, hablándonos del Espíritu Santo. Juan 14, 15 al 17 dice, si me amáis, ¿qué? Guardad mis mandamientos. Y si usted me ama y guarda mis mandamientos, yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador. ¿Para qué? Para que esté con vosotros para siempre. Para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. ¿Y qué? Y estará en vosotros. No está con, está en vosotros. Está dentro de mí. Miremos esto. Antes de prometerles el Consolador, les demanda la condición necesaria para obtener el verdadero consuelo. Guarda mis mandamientos. Aleluya. Si me ama, guardas mis mandamientos. No es así por así, no es olímpicamente, no es porque viene y yo hago lo que quiero y vivo como quiera y desobedezco la palabra, los mandamientos del Eterno, pero Él dijo que me enviaba el Espíritu Santo, el Consolador y que estaba en mí y ya pare de contar. No, Él les hace una demanda. Él les coloca nos coloca una condición necesaria. Usted dice que me ama, guarda mis mandamientos. Y si usted guarda mis mandamientos, yo voy a rogar al Padre para que les dé otro consolador. La palabra original es parácletos, se escribe con K, kletos, y significa literalmente uno que es llamado para que venga al lado de, para que esté en. Es uno llamado para que ayude en una situación de aprieto, ya sea para instruir, para instruir, consolar, amonestar, traer a la memoria, recordar, iluminar el camino, para guiar, iluminando los ojos del corazón espiritual de nosotros. Repito, ayudar en situaciones de aprieto. Pero ¿cómo se puede recibir esta ayuda? Estando en relación, estando en comunión, estando en obediencia, reconociéndolo a Él como ese ayudador que está allí, que me redarguye cuando necesito ser redarguido, porque es que eso no nos gusta mucho. Queremos que Él haga todo lo demás, pero que no nos advierta y no nos muestre el pecado, que no nos redarguya. Entonces, repito, Él instruye, Él consuela, Él amonesta, Él nos recuerda lo que la palabra nos ha enseñado, Él nos ilumina el camino si nosotros buscamos ser iluminados. Porque muchas veces hacemos y después dice, ni siquiera pregunté. Sencillamente tomé la decisión y lo hizo, para guiar. Pero en Isaías 51, 12, dice Yahweh
Qué hermoso, dice, yo soy vuestro consolador. Isaías 51:12. Yo soy vuestro consolador. Yo estoy con usted allí y en usted allí. Yo estoy en el momento de su angustia, de su aprieto, de su aflicción, de su tristeza. Yo soy tu consolador. Y entonces pregunta, ¿quién eres tú para que tengas temor del hombre? ¿Por qué tienes temor? Y eso es porque no somos tan conscientes de esa maravillosa presencia, porque no estamos tan seguros y no hemos afirmado nuestra vida en Él. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del Hijo del Hombre que es como heno? Si yo soy tu consolador, y está diciendo Yahweh. Vemos que el Espíritu de verdad, el Espíritu de santidad, el Espíritu Santo estuvo en la creación. Igual que hemos visto y hemos conocido y hemos entendido que Yeshua aparece desde el principio, camina por toda la palabra y volvemos a verlo en Apocalipsis, igual el Espíritu Santo, porque es un solo Dios. Oye Israel, Yahweh vuestro Dios, Yahweh uno es. En Génesis 1:2, si usted quiere yo le leo, y usted ha leído mucho ese texto, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces necesitamos entender, igual que la tierra estaba desordenada, igual que estaba en tinieblas, igual que estaba vacía, así estaba nuestra vida. Y tenía que venir el Espíritu de Dios a morar en nosotros para empezar esa obra, esa transformación, esa renovación, esa limpieza, esa pureza, esa llenura, para traer esa luz, para alumbrar las tinieblas de nuestra vida. Por eso es que es tan importante que usted y yo reconozcamos que el Espíritu Santo que vino a morar en mí no quiere vivir en una vida llena de cosas del pasado, de enemigos que profanaron este corazón, esta vida, este templo, y que necesitamos hacer una limpieza, hacer una ruptura de maldiciones, de ataduras, de ligaduras de impiedad. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo que vino a morar en mí se pueda mover con libertad, para que no tenga obstáculos para hacer la obra que Él quiere hacer. Este caos en que estaba la tierra, en desorden, vacía, llena de tinieblas, representa el estado de un alma no regenerada y provista de gracia. Pues en ella hay desorden, hay confusión y toda obra perversa. Está vacía de todo bien porque está sin Dios. Así estábamos nosotros. Pero hay una pregunta que surge en este momento. ¿Cómo está ahora usted? ¿Cómo está ahora su vida? Ahora que el Espíritu de Dios mora en usted. ¿Cómo está? ¿Está oscura? ¿Hay tinieblas? ¿Está en caos? ¿Está vacío? Pero la palabra del Señor nos enseña que cuando nosotros confesamos que Yeshua es mi Salvador, es mi Señor, y fui injertado en el olivo natural y me constituyó como hijo de Dios,
dice que vino el Espíritu Santo, y ahora lo vamos a ver, a nuestra vida como un sello, como una cuota inicial para sellarnos. Entonces, se supone y debería ser que nuestra vida haya dado un giro, un cambio, y que esté dando todos los días, haya esa renovación, esa transformación en nuestro ser. Porque de lo contrario, ¿cómo estará el Espíritu Santo allí? Repito, este caos representa el estado de un alma no regenerada y desprovista de gracia, pues en ella hay desorden, confusión y toda obra perversa. Está vacía de todo bien, porque está sin Dios. Está a oscuras hasta que la gracia omnipotente efectúe ese cambio, pero a través del Espíritu Santo y por el poder de la palabra del Eterno, quien es Yeshua. El Espíritu de Dios comienza su obra. Y cuando Él se pone a obrar, ¿quién se lo impedirá? ¿Nosotros podemos impedirlo? Ahora vamos a ver esa parte. Porque nosotros lo contristamos, lo apagamos, lo menospreciamos, etcétera, no lo tenemos en cuenta. Entonces, Él sí viene a comenzar la obra. Él viene a obrar en nosotros. Y Él se pone a trabajar. Y Él empieza a hablarnos. Y Él empieza a redarguirnos. Y Él empieza a mostrarnos el camino, la senda recta. Pero nosotros, ¿qué hacemos? La mayoría de las veces, nosotros cogemos atajos. Nos vamos según nuestra razón, por nuestros propios caminos. Entonces, nosotros podemos impedir esa obra. El Espíritu Santo, vimos ahora que está presente en el libro de Génesis, en la creación, y también presente en Apocalipsis, al final. ¿Sabe qué está diciendo en Apocalipsis? En el último capítulo de Apocalipsis está diciendo: el Espíritu y la esposa dicen: ven. El Espíritu y la esposa. ¿Quién es la esposa? El pueblo, la nación de Dios, usted y yo. Y el Espíritu está diciendo: juntamente conmigo, juntamente contigo, ven, Señor Yeshua. Y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Allí vemos al Espíritu Santo, por decirlo de esta manera, cerrando el trabajo que vino a hacer en la tierra, en la humanidad, en el pueblo del Eterno. Pero el Espíritu Santo está en la regeneración de los hombres. Él estuvo en la resurrección de Yeshua, el Mesías, y estará en la resurrección nuestra. Vamos a verlo en Romanos capítulo 8 y versículo 11. Romanos capítulo 8 y versículo 11. Y dice así: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Yeshua mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Yeshua vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros.
Mire la obra majestuosa, preciosa, perfecta, gloriosa del Espíritu Santo. Dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Yeshua mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Yeshua también vivificará vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Dice mora, ¿qué es morar? Habitar, permanecer. Pongo un ejemplo, o sea, esta es mi morada. Yo permanezco aquí, eventualmente salgo, pero esta es mi morada, este es mi lugar. Mientras que ustedes visitan de cuando en vez mi morada, este lugar. Pero hablando del Espíritu Santo, Él mora. Él escogió esa vida, hermanos. Él escogió tu vida, Él escogió mi vida para ser morada, para permanecer, para vivir, para estar allí, para estar haciendo la obra que le fue encomendada. La habitación del Espíritu Santo dentro de nosotros. Por medio de su Espíritu que mora, acabamos de leerlo, en vosotros. El Espíritu, al soplar, al venir, a obrar en nosotros, nos infunde vida. ¿Cuál vida? La vida eterna, la vida de Yeshua. Él viene, Él vino, Él está allí. Él infundirá esa nueva vida y el cuerpo de los santos disfrutará de la comunión con Dios. Es por medio de Él que nosotros tenemos comunión, que nosotros tenemos relación, que nosotros tenemos intimidad. Es por el Espíritu de santidad, es por el Espíritu de verdad. Por eso es que el apóstol Pablo dice que no le demos satisfacción a la carne. Es algo, yo no sé cómo decirlo, que nosotros teniendo, morando el Espíritu de santidad en nosotros, podamos darle libertad a la carne y podamos permitir que la carne opere, que la carne obre y que el Espíritu se haga a un lado y que de esa manera lo apaguemos. Él dice, no le den satisfacción a la carne, sino al Espíritu. El apóstol dice, así que hermanos, deudores somos, usted y yo estamos en deuda. Deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, viviréis. El Espíritu trabaja para hacer morir las obras de la carne, pero Él no lo hace solo. Usted y yo tenemos que cooperar con Él. Tenemos que renunciar, tenemos que reconocer cuando Él nos redarguye, porque también para eso Él vino a nosotros, para redarguirnos, para mostrarnos el pecado. Y una vez que nos muestre el error, la equivocación, el pecado, usted y yo necesitamos pedir perdón y cambiar el rumbo que llevamos para que Él siga operando, para que Él siga obrando.
Dice que por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, entonces viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Punto. Así que 2 motivos menciona aquí. Somos deudores, no a la carne, porque si vivimos conforme a la carne, vamos a morir. Tarde o temprano empezamos a menguar en la vida espiritual. Empieza a menguar la relación con el Eterno. Empezamos poco a poco a ya no querer orar, a ya no querer ayunar, a ya no querer leer la palabra. Y si la leemos, por ningún lado entendemos o recibimos su instrucción. Y nuestra vida espiritual se va extinguiendo, se va muriendo. Pero en cambio, si por el Espíritu hace morir, vas dando muerte a las obras de la carne, viviréis. Y no podemos hacer esto sin la operación del Espíritu en nosotros. Por eso usted ve personas que no tienen al Espíritu Santo, que no son hijos del Eterno, haciendo cosas terribles y siguen como si nada, mientras que nosotros, de una u otra manera, somos amonestados, somos redarguidos, estamos inquietos, ¿o no? Pero el Espíritu no lo hará en nosotros a menos que pongamos también nosotros nuestro esfuerzo. Vamos a ver la obra del Espíritu Santo en el hombre. Y vamos a Romanos capítulo 1 y versículo del 1 al 5. Romanos 5 del 1 al 5. Dice así: justificados pues por la fe, ¿qué tenemos? Paz para con Dios por medio de nuestro Señor Yeshua el Mesías, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos ¿en qué? En las tribulaciones, sabiendo que la tribulación, ¿qué produce? Paciencia. ¿Y la paciencia qué produce? Prueba. La paciencia, o sea, para que opere en nosotros la paciencia y seamos hombres y mujeres pacientes, tienen que venir pruebas. ¿Y la prueba qué? Esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos va a dar. Que Él va a pensar si nos da o no. Que nos fue dado por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, número 1, tenemos paz con Dios. Lo que nos pone en guerra con Dios es el pecado. Número 2, por medio del cual Yeshua hemos obtenido también acceso, introducción, derecho a entrar por la fe a esa gracia en la cual nos mantenemos en pie. Número 3, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. No dice a pesar de las tribulaciones, sino en las tribulaciones, en medio de las tribulaciones, viviendo en tribulaciones.
nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Paciencia en griego es hupomone. Y es la constancia, ojo, es la constancia de permanecer bajo el peso de circunstancias adversas. Y allí es donde está la consumación de la paciencia, cuando nosotros sabemos esperar, permanecer, y no nos salimos por el primer huequito que nos aparece, y nos vamos por aquí, y no puedo soportar más, y tengo que hacer algo, y tengo que recurrir al mundo o a lo que me está ofreciendo el sistema para salir de esta situación. Allí no se perfecciona la paciencia, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, hupomone, la constancia en permanecer bajo el peso de circunstancias adversas. La paciencia produce carácter probado. La paciencia produce carácter probado. Ninguno de nosotros nos gusta o quisiéramos permanecer tanto tiempo soportando algo que no creemos, que creemos que no está bien, que de eso debería cambiar, que esa circunstancia debería, esa persona, esa conducirse debería cambiar. Pero si Dios, el Eterno, quiere perfeccionarme a mí en la paciencia, ¿qué tengo yo que hacer? Señor, usted verá. Usted verá qué hace con fulano, con sutano, con perencejo. Fórmame a mí, transfórmame a mí, cámbiame a mí, Señor. Perfecciona la paciencia en mi vida. Ya Él verá cuando toma esa situación. Ya Él verá cuando hace con determinada persona o con determinada circunstancia o situación lo que está causando en mí o en nosotros esa dificultad. Ahora miren, la paciencia produce carácter probado y el carácter probado produce esperanza. Eso es lo que acabamos de leer. Y la esperanza no avergüenza, esa esperanza no avergüenza. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu Santo viene y por el amor del Padre allí. Y la esperanza no avergüenza. Está en el versículo 5. Esto es, no nos deja confundidos ni decepcionados como lo hacen las ilusiones perdidas. No nos confundimos, no nos desilusionamos, porque la esperanza no avergüenza. La esperanza del creyente tiene una base solidísima. ¿Y sabe qué es? Es descansar, porque el amor ha sido derramado. Y allí está, en nuestros corazones, por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Por eso no salimos avergonzados. Repito, la esperanza del creyente tiene una base sólida donde descansar, porque el amor de Dios ha sido, no va a ser, ha sido derramado. Y por ese amor que fue derramado en mi corazón por el Espíritu Santo, yo soporto, yo espero, yo confío, yo dependo. Yo estoy allí, por ese amor, porque Él me amó primero y me está enseñando a amarlo, a obedecerlo, a servirlo. Y allí está en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Esa es otra obra maravillosa
del Espíritu del Dios vivo en nosotros, los hijos del Eterno. Traer el amor del Padre, depositarlo ahí, para que por ese amor nosotros nos gloriemos en las tribulaciones y sepamos que la tribulación produce paciencia. Se trata del amor que Dios nos tiene y por el Espíritu Santo ha venido a residir en el centro mismo de nuestro ser. Y nosotros lo vimos a través de una enseñanza con la hermana Liliana Hunter. ¿Qué es lo que está en nuestro ADN? Que estamos contramarcados. Y por eso, mire, esto es hermoso, esto es precioso. Y por eso es que el Espíritu de Dios viene a hacer su morada en el pueblo del Eterno. Porque allí está el nombre del Eterno. Y Él viene y hace su morada. Pero Él quiere tener una morada pura o limpia, sin contaminaciones, para que no lo contriste, para que no lo apaguemos, para que no lo resistamos. Todo esto sucede por obra del Espíritu que viene a nosotros como amor y como don. El don del Espíritu. Don que es origen de todos los dones. Es la base de todos los dones. Él en nosotros, Él en mí, Él en ti. Es el que puede efectuar y el que Él puede poner, añadir como Él quiere sus dones. Pero Él necesita tener libertad. Él necesita tener reconocimiento de que Él está allí, de que Él mora y que Él es digno de ser honrado. ¿Cómo podrá avergonzarnos la esperanza cuando está sellada con el Espíritu Santo, que es el Espíritu del amor? Por eso la esperanza no avergüenza, el esperar no avergüenza. El que muchas veces nosotros nos parezca injustas muchas cosas, pero permanezcamos, pero sigamos, pero plantémonos, porque la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios está obrando, está operando por el Espíritu de Dios que me fue dada. Efesios 1:13, para mirar esta palabra que acabo de referir aquí, dice la palabra del Eterno: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él. ¿En quién? En Yeshua. En Yeshua. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. ¿Qué es arras? Arras es una cuota, es la cuota inicial de algo que usted va a adquirir. Arras de vuestra herencia. ¿Hasta cuándo? Hasta la redención completa y la posesión de la tierra prometida, del reino, de la nueva Jerusalén. Hasta allí el Espíritu de Dios estará obrando en nosotros, hasta que nos entregue, hasta que nos introduzca por una de esas puertas, para que estemos para siempre con el Señor.
para que lo veamos tal como Él es, para que estemos eternamente, hermanos, con Él. Es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Como dijo Carlos, es la cuota inicial que yo coloco y digo, esto yo lo voy a pagar. Aquí doy mi cuota inicial. Y voy a trabajar para seguir aportando, para seguir pagando, porque un día esto es mío, completamente. Me dan el título de propiedad. Aleluya. Y el Señor nos da esa garantía. Yeshua nos da la garantía de que vamos a tener la redención y la adquisición completa, poniendo en nosotros su espíritu y diciéndonos, aquí les doy las arras, yo pongo la cuota inicial, porque nosotros qué cuota íbamos a colocar. Él puso la cuota inicial en nosotros. Pero usted y yo tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir aportando y tenemos que seguirnos limpiando y purificando y santificando y creciendo y madurando y dando fruto y obedeciendo hasta que obtengamos la redención completa y la adquisición de la promesa. El Espíritu Santo en el inconverso es el que lo convence de pecado. Por eso usted y yo nunca, gracias mi amor, agua, bueno, ahí está. Por eso usted y yo, si no está el Espíritu de Dios obrando, si no está el Espíritu de Dios en función, en operación, ¿será que no la trae? No me dé entonces, mami, tranquila, no mi amor. Hablamos y queremos convencer al hombre de que está en pecado, pero es imposible, porque es el Espíritu Santo. Miremos lo que dice Juan capítulo 16, hablando de Yeshua, en Juan capítulo 16 y versículo 7. Por eso necesitamos esa relación íntima con Él. Por eso necesitamos ese reconocimiento glorioso para que cuando le hablemos sea el Espíritu de Dios a través de nosotros. Dice Yeshua, pero yo digo la verdad. 16, 7 al 11. Pero yo digo la verdad. A ustedes les conviene que yo me vaya. ¿Saben por qué Él estaba hablando a sus discípulos esta y de esta manera? Porque ellos estaban tristes. Porque ellos llevaban ciertos años caminando con Él, aprendiendo de Él, viviendo con Él, siendo enseñados con Él, protegidos con Él, guardados por Él. Y ya se iba. Y entonces Él empieza a decirle, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, ¿qué? Os lo enviaré. Y cuando Él venga, mire lo que va a hacer. Convencerá a quién? Al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y empieza a decirles, de pecado, por cuanto no creen en mí. Y el que no cree en Él está cargado y lleno de pecado. Porque el primer paso para ser libre del pecado es creer en Yeshua. Dice, de pecado por cuanto no creen en mí.
De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces, 3 cosas dice aquí Yeshua acerca de la venida del Consolador. Número 1, Él les dice que la marcha de Él era absolutamente necesaria para el descenso del Espíritu Santo. Versículo 7, que leímos ahora. Yeshua lo aseguró con especial solemnidad. Él les dice, yo les digo la verdad. Yo les digo la verdad. Les conviene que yo me vaya. No estén tristes porque es bueno para ustedes que yo me vaya. Yo les digo la verdad. Os conviene. No solo me conviene que yo me vaya a Él, porque a Él también le convenía irse. Él iba a estar en su gloria, en la gloria que estuvo antes, la cual dejó para venir a hacerse carne y morir por nosotros. A Él le convenía, Él anhelaba. Él le decía al Padre, Señor, esa gloria que estuve contigo, no solo me conviene que yo me vaya, sino a ustedes también les conviene. Porque Él tiene en cuenta sobre todo lo que es conveniente para nosotros. Y nos da el remedio porque sabe que es bueno para nuestra salud espiritual. Todas las cosas que proporciona, todas las cosas que permite, todo es porque Él sabe que es bueno. Número 2. Era pues conveniente que se fuese, porque era con el fin de que viniera el Consolador. Dice, si yo no me voy, el Consolador no viene a vosotros. Pero si yo me voy, lo enviaré. Y eso es lo que el 5 de junio, según el calendario hebreo, sucede. La descendencia del Espíritu, el descender el Espíritu Santo. Si yo me voy, os lo enviaré. Su presencia corporal estaba limitada a un solo lugar. No podía entrar en 2 lugares al mismo tiempo, mientras que por medio del Espíritu Santo puede ahora estar donde quiera que estemos. Él dijo, si hay 2 reunidos en mi nombre, allí estoy. Número 3, el Espíritu Santo puede atraer el corazón de los hombres. Es el Espíritu Santo de Dios. Él fue el que me redarguyó a mí de pecado, porque yo creía que era muy buena. Yo creía que estaba muy bien, pero el Espíritu de Dios me convenció del pecado, de la separación que había. Él es el que puede atraer el corazón de los hombres. Que la venida del Espíritu Santo era absolutamente necesaria para llevar adelante la causa de Yeshua en la tierra. Y cuando Él venga, redarguirá, dijo, al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, ¿con qué objeto es enviado el Espíritu Santo? Para redarguir. Ustedes recuerdan, y en Hechos de los Apóstoles, y les recomiendo que lean Hechos de los Apóstoles, que cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos que estaban ahí esperando la promesa, obedientes a lo que Él les dijo, vino el Espíritu Santo. Y allí empezaron ellos a hablar la palabra, a mostrar el testimonio de Yeshua. Y se convertían miles y miles y miles por el Espíritu de Dios que estaba en ellas. Porque Él era el que hablaba, porque Él era el que traía el testimonio del Eterno. La palabra desde el principio, por todos los profetas, por todo, y traía la palabra. Por eso, amados, necesitamos entender, nada de eso estaba escrito.
Ellos hablaban todo lo que estaba en el Antiguo Testamento. El Espíritu de Dios traía esa palabra y ellos eran redarguidos y ellos estaban convencidos del pecado en ellos. Él dijo, y cuando Él venga, redarguirá al hombre de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo, no solamente mediante la palabra, sino también por medio de la conciencia, nos redarguye y nos deja convictos. Espíritu Santo silencia también completamente a los adversarios de Yeshua y del Evangelio. Al Espíritu Santo se le llama consolador, pero en el versículo 8 le vemos redarguyendo, exhortando. No crea que solamente viene para ayudarte y para consolarte y para guiarte y Él viene a redarguirte. Él viene a decirte, estás en pecado. Él viene a decirte, has mentido, acabas de mentir. Él viene a convencerte del error. Este es el método que el Espíritu usa. Al principio los convence, ojo, después nos consuela. Primero tiene que abrir la herida para aplicar después la medicina. Nos convence. ¿Qué siente usted? ¿Qué vive usted? ¿Cómo se siente cuando es convencido de que está en pecado? Dolor. Tiene que sentir dolor. Tiene que sentir vergüenza con usted mismo. Porque Él, ¿qué está haciendo? Él está abriendo la herida. Él está dando a conocer para que ustedes y yo nos arrepintamos. Y entonces viene la consolación. Viene y nos consuela. Repito, este es el método que el Espíritu usa. Al principio convence, después consuela. Primero tiene que abrir la herida para aplicar después la medicina. ¿Quiénes son los que deben ser redarguidos y convictos por el Espíritu Santo? Dice que vino al mundo, a redarguir al mundo. Pero cuando nosotros, su pueblo, caemos en pecado, en desobediencia, en tantas cosas, en malos pensamientos, en malas obras, el Espíritu está en nosotros para decirnos, ¿qué pasa? ¿Qué estás haciendo? Y entonces abre la herida para que nosotros nos convenzamos del pecado, porque si no seguimos, no pasó nada, yo hice eso, pero estoy bien, nadie dio cuenta. Ojo con eso, nadie supo. Yo lo hice, yo lo dije, yo lo sentí, pero nadie supo. Que no vaya a saber la pastora. No, mi amor, yo, ¿qué importa yo? ¿Qué importa el hermano? Es el Espíritu de Dios que está en usted. Él es el contristado. Dice, de pecado por cuanto no creen en mí. El Espíritu es enviado para convencer de pecado a los pecadores. No solo a decirles que están en pecado. En la convicción hay mucho más que una mera noticia. Porque oímos noticias, ¿cierto? Pero es una noticia más. Pero no es solamente eso, es un convencimiento. Él dice para convencer, no es para darle la noticia, hey, usted es mi hijo. No, es para convencer, porque cuando estamos convencidos es cuando hacemos algo.
Es no solo a decirles que están en pecado. En la convicción hay mucho más que una mera noticia. Hay un poder de persuasión que deja sin ninguna excusa a una persona. Dice, verdad es. ¿Por qué? Porque me lo dijo el Espíritu de Dios. El que no miente. El que no se equivoca. El que ve, el que oye, el que sabe. Él. El Espíritu convence del hecho del pecado, de la culpabilidad del pecado, de la locura del pecado, de la mancha del pecado y finalmente del fruto del pecado, que es la muerte. Porque la paga del pecado, ¿qué es? La muerte. Pero especialmente el Espíritu Santo redarguye del pecado de incredulidad. Por cuanto este es el pecado que atrae directamente sobre una persona la condenación eterna. No creo. No creo que esté mal. Creo que así como estoy bien. Creo que Diosito es bueno. Creo que Él tiene misericordia. Y que en el mismo momento preciso me va a dar la oportunidad. Él está diciendo. El pecado es que no cree en mí. Yo creo que dejamos aquí para que continuemos en la próxima semana los siguientes temas. En el creyente, Él regenera. Pero el creyente puede entristecerle, mentirle, apagarlo, tentarlo y resistirle. ¿Todo eso puedo yo hacer? Escrito está. Y es por la palabra que vamos a mirar que sí. Nosotros como pueblo, nosotros como creyente, nosotros como hijos de Dios, le entristecemos, le mentimos, le apagamos, le tentamos y le resistimos. Entonces eso lo veremos con el favor del Eterno en la próxima semana, para que hoy ya dejemos así y vamos a ver la obra del Espíritu Santo en Yeshua, que Él fue el que lo engendró, Él lo guió al desierto, Él lo ungió, Él lo llenó. Y por Él fue que Él, Yeshua, sanó a los quebrantados de corazón, le dio libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Porque Él dijo, el Espíritu del Eterno está sobre mí. Amén. Gloria al Señor. Y el Espíritu Santo lo resucitó. Y vamos a ver también la obra del Espíritu Santo en la congregación, para que nos animemos. Amén. Vamos a darle gracias al Señor por esa maravillosa